bendiciones. Pertenezco al Universitario Rumiñahui y el presente proyecto se titula La suficiencia de la palabra de Dios de la materia historiografía de la Biblia para el magíster Moncayo José Adrián. Mi nombre es Jean-Pierre Arias. En un mundo saturado de opiniones y consejos, quiero responder a una importante pregunta sencilla y decisiva a la vez. ¿Qué gobierna mis decisiones, mi consejería y mi predicación cuando hay tantas voces? Mi respuesta es esta: la palabra de Dios es suficiente. El texto que encuadra todo este argumento hoy les presento, 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Allí se afirma que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin que el siervo de Dios esté preparado para toda buena obra. Este pasaje declara su origen y su utilidad y su propósito práctico. ¿Qué significa la suficiencia de la Escritura? Cuando digo que la Escritura es suficiente, afirmo que la Biblia contiene todo lo necesario para la salvación y para vivir y servir de que agrade a Dios. No significa que la Biblia hable de todo sobre el todo, sino significa que nos da el todo que es esencial, que es la palabra de Dios, para creer correctamente, obedecer con fidelidad y ministrar con integridad. Por eso la reconocemos como criterio final, la norma suprema como la que evaluamos la doctrina, decisiones y las prácticas. Esta comprensión encaja con la que subraya el autor Sprong. La fe cristiana no descansa en un vacío, sino en verdades relevantes. La Escritura provee el contenido, conocemos y explicamos y defendemos, no inventamos nuestra fe. La recibimos de Dios por medio de su palabra y por eso la palabra delimita y orienta nuestro creer y nuestro vivir. Nota importante: la suficiencia no significa que la Biblia diga todo sobre el todo. Aquí les pongo un ejemplo: por arreglar un motor, sino que dice todo lo necesario para creer correctamente y obedecer fielmente en cada aspecto de la vida y el ministerio. La importancia crucial de la supervivencia. Tenemos 6 puntos: la autoridad final, la unidad y claridad, la formación integral, discernimiento práctico, misión fundamentada y defensa de las razones. Y aquí está con cada versículo de la palabra de Dios que fundamenta este criterio de la importancia de la suficiencia en las escrituras. Lo que no significa suficiencia. La suficiencia no convierte la Biblia en un manual técnico de ciencias o ingeniería. Elimina el papel del maestro, consejeros o prudencia pastoral. Al contrario, somete todos consejos, métodos, decisiones a la autoridad bíblica y contra el fidelismo, creer el porque sí. Sprong insiste que la fe bíblica es respuesta a la verdad que Dios revela a la oscuridad, sino un paso de tinieblas a luz. Nuestros fundamentos bíblicos para tener una suficiencia bíblica son las siguientes: 2 de Timoteo 3 del 16 al 17, 1 de Pedro 3:15 y Salmos 19 del 7 al 11. Aquí vemos el respaldo de la palabra de Dios en estos 3 versículos y el que pusimos como lema, 2 de Timoteo. Mandato de dar razón, apologética y suficiencia. Si en la escritura es suficiente para prepararnos, entonces es también nuestro fundamento para defender nuestra fe. El apóstol Pedro nos instruye en 1 de Pedro 3:15, que dice: un mandato de dar razón, apologética y suficiencia. En 1 de Pedro 3:15 nos ordena estar siempre preparados para presentar defensa contra mansedumbre y reverencia. Dar razones no es opcional, es un mandato. Aquí la suficiencia de la escritura se vuelve práctica a la Biblia. Defiende que en lo que creemos, Sproul llama a la apologética una defensa razonada que sirve a la verdad relevada, no la reemplaza, y defendemos lo que la escritura enseña porque reconocemos que es normativa y suficiente para la fe y la vida. Es la palabra de Dios. Fe racional, no racionalismo. El cristiano es racional, no exige creer lo absoluto, pero no es racionalismo. La razón no es la autoridad suprema. Dios y su palabra lo son. La razón es un instrumento que Dios usa para comprender su relevación a la escritura. Es la
la norma que corrige nuestra razón caída de un nuevo comienzo. Spron lo menciona: lo absurdo no es digno de fe. Pensar bien bajo la palabra es honrar a Dios. Los tres pilares de la fe. Spron menciona y nos enseña que la fe salvadora no es una emoción vaga, sino que se compone de tres elementos interconectados. La escritura es su suficiencia, nutre y sostiene cada uno de estos tres pilares. Notitia, que se llama conocimiento; ascensus, asentamiento; y fiducia, confianza. El conocimiento de la fe implica entender el mensaje del evangelio y las verdades bíblicas. La Biblia provee en el qué de nuestra fe la información objetiva que debemos sostener. Asentamiento es asentir a la verdad de estas proporciones. Es la convicción intelectual de que lo que la Biblia dice es verdadero. La escritura redarguye y corrige, ayudándonos a creer en la verdad en sus afirmaciones. Confianza personal y entrega a Cristo es la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón que llevan a una dependencia total en Jesús. La Biblia nos apunta a Cristo, formando en nosotros una confianza viva en Él. La Biblia provee noticia para enseñar, el ascensus para corregir el error y fomentar la fiducia al apuntar a Cristo y a sus obras salvadoras. La toma de decisiones ministeriales. Ante cualquier decisión ministerial, la Escritura actúa como nuestro marco inmutable. Antes de actuar, debemos preguntarnos lo siguiente: ¿la Escritura manda esta acción? ¿La Escritura prohíbe? ¿La Escritura la permite? Y si es así, ¿qué principios de sabiduría bíblica debemos guiarnos? Esta aplicación de principios bíblicos nos asegura que nuestras estrategias y programas ministeriales están alineadas con la voluntad de Dios, con las últimas tendencias o preferencias personales. La palabra clarifica el conocimiento. La suficiencia bíblica no solo guía nuestras acciones, sino que también clarifica el contenido verdadero que debemos defender y comunicar en nuestra labor apologética. Vemos que la Escritura entra muy de la mano a nuestra defensa de la fe, juntamente de la mano con la apologética. Práctica y consejería bíblica. La suficiencia de las Escrituras nos llama a que nuestra predicación y consejería no se basan en meras opiniones, anécdotas o psicología secular, sino a la verdad inalterable de la palabra de Dios. Predicar, aconsejar desde la Escritura significa defender la verdad con razón sólidas, no solo con emociones. Spron subraya que uno de los objetivos pastorales cruciales de la apologética es proteger a los creyentes jóvenes del bombardeo escéptico. Una formación sólida en la palabra los equipa para discernir el error y mantenerse firmes en la fe. El púlpito y el corazón. La Biblia es suficiente para instruir, redarguir, corregir y equipar tanto desde el púlpito como el corazón individual. Redefiniendo el calendario ministerial. Como objetivo de esto nos llama a buscar la obediencia concreta en Santiago 1:22 y la formación del carácter cristiano en Gálatas 5:22-23, reconociendo que solo la palabra es suficiente para producir un cambio genuino y duradero en los creyentes. En la práctica, la suficiencia bíblica nos impulsa a una reevaluación constante de nuestras prioridades ministeriales. Un ejemplo concreto es el de redefinir el calendario de la iglesia o un ministerio para pasar de un activismo desenfrenado a una formación bíblica profunda. Y aquí tenemos 3 puntos claves: menos activismo, más formación bíblica; grupos de discipulado; priorizar menos eventos superficiales o simplemente de entretenimiento; centrarse en la enseñanza sistemática de la palabra, siguiendo el modelo de Hechos 6:4 que nos menciona a nosotros. Persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Y también fomentar pequeños grupos centrados en el estudio profundo del texto bíblico. Fortalezas de la suficiencia bíblica. La defensa de la suficiencia bíblica, como la presenta Spron en su obra apologética, ofrece varias fortalezas cruciales para el creyente y en el ministerio. 3 puntos claves: integra razón y fe, desmonta caricaturas, equilibrio saludable. El propósito de la apologética no es solo ganar debates, sino servir el evangelio y fortalecer a la iglesia. Precauciones pastorales.
vez, el riesgo de malinterpretar la apologética es reducir a mera dialéctica. El fin último es la gloria de Dios y la edificación de su pueblo, no la mera contienda intelectual. Conclusión y compromiso. La suficiencia de la palabra de Dios afirma que la Escritura contiene todo lo necesario para la salvación y para vivir y servir de un modo que agrade a Dios. Mi reflexión personal a la mente, al alma y a lo práctico. En mi alma la suficiencia bíblica se consuela y corrige cuando mi corazón me inquieta. Vuelvo a la verdad que sana y guía, como nos menciona Salmos 19 del 7 al 11. En mi mente dejo temor, las preguntas difíciles, la Escritura ordena mi comprensión de Dios, del mundo y de mí mismo. En mi práctica, antes de decidir programar o aconsejar, me pregunto lo siguiente: ¿qué ordena, qué prohíbe, qué permite y con qué principios? Y renuevo el compromiso con el discipulado bíblico y la predicación expositiva. Conclusión: la suficiencia de la palabra de Dios significa que la Escritura nos da todo lo necesario para la salvación y para vivir y servir fielmente, como nos menciona 2 de Timoteo 3 del 16 al 17. A la luz de Sprung, la fe cristiana no es un solo salto ciego, integra la razón y la confianza, notitia, ascensus, fiducia. Por eso hoy reafirmo que la Biblia será mi criterio supremo para discernir, corregir, formar carácter y equipar para toda buena obra. La frase que yo me llevo el día de hoy es: de la Biblia al corazón y del corazón a la obra, para la gloria de Dios. Muchas gracias.